Las afirmaciones siempre son generalmente son en presente, ¿no? También eso lo sabemos. También podemos saber, y estoy hablando de las relaciones lógicas que implica el discurso lingüístico, las relaciones lógicas, también podemos decir que estamos pasando de lo abstracto a lo concreto. Podemos decir eso, concebirlo, ¿no? Que no es lo mismo pasar pues, de lo abstracto a lo concreto que pasar de lo general a lo particular, y menos de lo genérico a lo específico, ¿no? Porque lo concreto supone que hay peso, medida, cantidad, longitud, etcétera, etcétera, ¿no? Medibles, ¿no? Y yo no puedo decir pues que la palabra perro es una palabra concreta, ¿no? Porque estoy enunciando un concepto y el concepto no tiene ni peso, ni medida, ni cantidad, ¿no es cierto? Está compuesto por unos rasgos abstractos que me permiten más o menos identificar qué tipo de animal es el que está concretamente, ¿no es cierto?, corriendo y ladrando, ¿no es cierto?, en el caso de perro. Hay una confusión ahí, te voy a dar un ejemplo concreto y le lanzan el ejemplo verbalmente. Esa es una impropiedad, pues, ¿no? Es que ya vamos a ver, ¿no? Entonces, estos son los aspectos lógicos de la redacción, ¿no? No armamos un texto solamente porque sepamos hablar. Es decir, no armamos un texto porque sepamos cómo pronunciar las palabras, qué significados tienen, cómo combinarlas, etcétera. Armamos un texto porque esos instrumentos también nos permiten organizarlas de una manera lógica, según determinados patrones, ¿no es cierto?, lógicos que están en nuestras mentes, que también los hemos aprendido, ¿no? Y para todo esto, a la base de todo esto, cuando armamos un texto, y cuando utilizo ahora la palabra texto, los textos pueden ser verbales o pueden ser escritos, ¿no? Eso en la lingüística ya está claro hace tiempo, ¿no? Los textos en general, sean hablados o sean escritos, ¿no? Son textos que también tienen un sustrato de carácter cultural. Y cuando digo que los textos tienen también un sustrato de carácter cultural, quiere decir que cada vez que nosotros armamos un texto, tenemos una visión del mundo que está detrás de ese armado, que está subyaciendo ese armado, que utiliza las categorías lógicas, que utiliza la sintaxis, que utiliza los significados, es decir, la semántica, y que utiliza los medios de fonación para transmitir por medio del sonido, ¿no? Pero hay también un sustrato de carácter cultural, tenemos una visión de la realidad. Por ejemplo, en una polémica tan sensible como el aborto, los abortistas dicen, no, aborto sí, aborto no, eso lo decido yo. Ya, eso es lo que está verbalizado. ¿Qué hay detrás de todo eso? Una visión de cómo debe comportarse la mujer, ¿no es cierto?, respecto de su de la persona que ha procreado y que tiene en su vientre, ¿no es cierto? Hay una visión respecto de eso. Si lo decido yo, quiere decir que yo puedo decidir sobre esa criatura. Los antiabortistas dicen, eso no es posible, no estamos de acuerdo con el aborto. No estamos de acuerdo con el aborto. Y esa verbalización de decir, no estoy de acuerdo con el aborto, lo que quiere decir es que hay otros razonamientos debajo de eso, en lingüística se llaman presuposiciones, que pertenecen al mundo cultural, ¿no? Están por debajo o por encima, bueno, depende de cómo se mire, ¿no?, de lo que está realmente dicho. Y entonces hay valores, hay actitudes, hay representaciones que están por debajo de los textos que decimos, pero que sirven para armarlos, que sirven para explicarlos, ¿no? Vacancia sí, vacancia no. ¿Qué hay detrás? Una concepción del Estado. El presidente tiene que cumplir su ciclo. ¿Qué hay detrás de la vacancia propuesta? El presidente no es digno de estar en el cargo, ¿no es cierto? Y eso se va explicitando a lo largo del debate, ¿no? Se va explicitando a lo largo del debate. O sea, hay, para armar un texto, sea oral o sea escrito, hay una visión de las cosas. Hay una visión de las cosas, ¿no? El otro día en una discusión sobre asuntos religiosos, el Dalai Lama decía que los cristianos piensan que el hombre se va al paraíso o al infierno. Para nosotros la cuestión no es tan simple. ¿Qué había detrás de eso?
¿Qué había detrás de esa afirmación? Yo no lo sé, estoy planteando nada más, pero es una afirmación que está, digamos, dentro, es una afirmación que está mostrando algo que nosotros no logramos ver, pero que está en el sustrato, de ese mensaje. Entonces, les estoy explicando estas cosas porque quiero que se entienda de principio, ¿no? Que la armazón de un texto, ¿no? Y en este caso, un texto como el proyecto de ley, ¿no? Es fundamentalmente un acto de verbalización, ¿no? De una necesidad de establecer reglas respecto de un problema determinado. Pero lo que quiero recalcar es, todo proyecto de ley nace de una necesidad, evidentemente, eso creo que todos lo entendemos, ¿no es cierto? Pero quiero resaltar con fuerza, de que estamos primariamente, o sea, lo primero que tenemos que internalizar es que los textos, ¿no es cierto?, son el sustrato fundamental, ¿no es cierto?, de cualquier manifestación lingüística. Lo que yo estoy diciendo ahora, ustedes lo están hilando, ustedes lo están engarzando, están tratando de entender, están viendo si yo me muevo con lógica o si no me muevo con lógica, si tengo un hilo conductor o no tengo un hilo conductor. Todo el rato están en eso. ¿Qué novedades doy? De repente está diciendo cosas que ya todos sabemos, perfecto, ¿no es cierto? O de repente está diciendo novedades, perfecto. Todo eso implica que yo estoy tratando de construir un discurso para transmitírselos a ustedes, ¿no es cierto? Ese discurso es verbal y en el discurso escrito es un texto. Es un texto escrito. ¿Se dan cuenta? Eso es lo primero, y ese texto escrito es un texto que es ciertamente complejo. No solamente tiene elementos lingüísticos que ya hemos señalado, como los sonidos lingüísticos, como los significados, como la sintaxis, sino que tiene además elementos de carácter filosófico, como son las categorías con las cuales organizamos nuestro discurso, ¿no es cierto?, que son categorías lógico-lingüísticas, ¿no es cierto?, y además tenemos una visión de la realidad que articula todo eso, que le da contenido a todo eso, que le da significado a todo eso. De aquí podrán ustedes deducir que no es lo mismo decir, que no es lo mismo escribir que significar. ¿No? No es lo mismo escribir o no es lo mismo decir que significar. Uno puede querer significar algo y significa otra cosa, o significa parcialmente, o significa mal, o significa sencillamente sin fundamento adecuado. O sea, no está significando de manera adecuada. ¿Correcto? Pero está diciendo más o menos bien, más o menos mal. Para no utilizar términos valorativos de bien y mal, podría decir yo que está diciendo más o menos competentemente, ¿no es cierto? Más o menos, con mayor o con menor competencia, ¿eso qué quiere decir? ¿No? El lenguaje escrito es una transcripción, de lo pensado, de lo concebido, de lo organizado en la mente. Ustedes me dirán, no podemos pensar sin palabras. Exacto, no podemos pensar sin palabras. ¿Por qué? Porque las palabras construyen nuestro mensaje, transmiten nuestra visión de la realidad. Hay momentos en los cuales sí se puede pensar sin palabras, pero no es lo regular. Cuando uno se pregunta qué estoy haciendo, se pregunta en silencio, está pensando. ¿No? Pero está pensando qué estoy haciendo. ¿No? Entonces, eso, ¿no es cierto?, significa que el lenguaje está pensándose a sí mismo. Cuando uno escribe, ese lenguaje está utilizando un lenguaje para pensarse a sí mismo. La escritura no es algo que esté fuera de mí, está conmigo, está dentro de mí, porque si no estuviera dentro de mí,
yo no podría sacarla y extraerla y ponerla por escrito. Entonces, yo ¿qué cosa estoy transcribiendo? ¿No es cierto? ¿Qué cosa estoy transcribiendo gráficamente? Aquello que estoy pensando, ¿no es cierto?, acerca de la realidad y lo organizo según una lógica determinada, y lo que estoy haciendo es transcribir mi pensamiento acerca de la realidad. Ayer conversaba con una asesora del Congreso, que es una persona con experiencia, digamos, en la elaboración de dictámenes. Los dictámenes no son parte de este curso, ¿no? Seguramente en algún momento se dictará algún curso sobre dictámenes. Y me decía que habían dado una propuesta que era totalmente inviable, que era inconstitucional, ¿no? Y esa era su visión de la propuesta, su visión de la propuesta, ¿no? Y ¿qué orden había recibido? Bueno, usted la verá inviable, lo que sea, pero tiene que sacar un dictamen favorable. ¿Esto qué está demostrando? Está demostrando que habían dos visiones de las cosas. Una visión donde primaba lo político y la necesidad de sacar el tema por algún lado, ¿no? Y la imposibilidad de sacarlo técnicamente. Entonces, lo que me decía la asesora es, esto no es viable técnicamente, y lo que le decía el otro señor, ¿no es cierto?, el congresista, era, esto sí es viable políticamente, yo no sé cómo usted lo hace, ¿no? ¿Cómo usted lo hace? Entonces, ese tema que se presenta en la realidad, ¿no es cierto?, ese conflicto que se da en la realidad, está apuntando a algunos de los aspectos de la escritura, ¿no? Por ejemplo, si le dicen, esto está mal articulado, esta parte del discurso está mal articulada. ¿Qué cosa quieren decir con eso? ¿Se refiere que ha combinado malas palabras? ¿Se refiere de que se está aplicando mal un criterio lógico? ¿Se refiere a que la concepción del mundo que tenemos es una concepción del mundo que no compartimos, que es diferente? ¿No? ¿Se refiere que respecto a este tema se está buscando dentro de tres soluciones, dos que son posibles, una que es posible en la teoría, pero que no es viable en los hechos? ¿Qué cosa es lo que se está viendo en ese texto? ¿No? Ahora bien, otro de los aspectos importantes de este acto de redacción, es que la redacción tiene un carácter instrumental. Es decir, todo texto, yo recibo un texto, ¿no? De lo que sea, de física, de química, de anatomía, de derecho, o de genética, o de ciencias naturales, o de técnica legislativa. Recibo el texto. Y es a través de ese texto que yo voy a conocer qué se me quiere decir. Entonces, todo texto tiene un carácter instrumental, no es un fin en sí mismo. Tiene un carácter instrumental. Es decir, el profesor Laporta me dice a mí, ¿no es cierto?, que no se puede pensar el derecho sin el lenguaje. Eso me está diciendo a través de su texto. De ese texto que ustedes, si no han leído, van a leer, ¿no es cierto? El lenguaje y la ley, ¿no? Entonces, me dice eso, y yo digo, ¿y por qué el profesor Laporta hace semejante afirmación? Vamos a ver si tiene razón o si no tiene razón. Y eso me revela que el lenguaje que se está utilizando tiene un carácter instrumental. No porque alguien diga algo, eso va a ser verdad necesariamente, ¿no? Me lo transmiten y lo acepto. Entonces, ese instrumento me ha servido para corroborarme. Me lo transmiten y no lo acepto, es para contradecirlo, ¿verdad? Y así va avanzando el conocimiento. Y así va avanzando el conocimiento. Ahora bien, cuando yo plasmo un texto, ¿no? Y ya estamos entrando ya a las características del lenguaje propiamente escrito, que, bueno, podrían ser las características del lenguaje oral, pero estamos entrando aplicándolo al lenguaje escrito, ¿no? Es decir, al arte de redactar.
La mayoría de las personas dice, tu lenguaje tiene que ser claro, ¿no? La pregunta es, ¿qué es la claridad? Bueno, si definimos la claridad por negación, decimos, la claridad es aquella característica del texto escrito, que nos permite leer con rapidez un texto. Allá. Está bien. Eso supone de que el que ha elaborado el texto se ha esforzado porque su lenguaje sea claro. ¿No es cierto? Pero si ese lenguaje consigue claridad para el que lo escribe, no necesariamente esa claridad está para el que lo lee. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo hay un texto claro? Y traigo a colación esto porque es un asunto que vamos a retomar un poquito más adelante, ¿no? Y traigo a colación esto porque hay un profesor español, si no me equivoco, que está diciendo de que el lenguaje de la ley tiene que ser un lenguaje claro y tiene que ser un lenguaje llano. Pregunta, ¿qué cosa es un lenguaje claro para el mundo del derecho? ¿Y qué cosa es un lenguaje llano para el mundo del derecho? Lo dejo planteado ahí porque lo voy a retomar después. Miren ustedes, la claridad es algo que se consigue. Es el fin último del trabajo sobre un texto. La claridad requiere de un esfuerzo constante porque el texto escrito pase a ser un texto redactado. Y entonces no podemos decir que un texto es claro, sino cuando ya es claro. Podemos decir que está más claro, menos claro, pero podemos decir que está más claro cuando el texto ha llegado ya a su fase final. Leo este texto y está clarísimo. Las ideas fluyen, van una detrás de la otra. Tus referentes están claros, ¿no? La información que utiliza es una información pertinente, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso está claro. Eso quiere decir que la claridad es dependiente de mi nivel de competencia lingüística. A menor nivel de competencia lingüística, menos claridad. Y entonces empezamos a trabajar la claridad, empezamos a buscar la claridad de un texto. Cuando empezamos a armarlo, estamos hablando todavía de lenguaje común y corriente, estamos dando conceptos de redacción general, ¿no es cierto? Empezamos a producir un texto claro si es que en nuestro texto no hay incoherencias. No puede decirse que un texto es claro si es que está plagado de contradicciones. Incoherencia es igual a contradicción, ¿no es cierto? Si estamos plagados de incoherencias, si estamos plagados de contradicciones, nuestro texto no va a ser un texto claro. Y entonces no podemos poner una idea en un sentido y 5 párrafos más abajo la misma idea, pero en sentido contrario, porque eso resulta ser una contradicción. Y el texto en ese momento pierde claridad. Y pierde claridad porque no se pueden sostener dos cosas opuestas al mismo tiempo.
está violando el principio de no contradicción. En lógica se diría P o no P, ¿no es cierto? Según Aristóteles, se hablaría de contradicción, ¿no? De una posición irreductible. Muy bien. Entonces, lo que hay que tratar de evitar son las contradicciones al interior del texto. Esto no quiere decir, y esto es un asunto muy importante, que cuando uno está redactando un texto, ¿no? Estamos hablando de redacción general, no pueda tratar contradicciones, Es decir, si yo tengo dos ideas contradictorias y a lo largo de mi texto las analizo y saco una conclusión final, la existencia de esas dos ideas contradictorias no me hace el texto contradictorio porque ya solucioné la contradicción. Entonces no puede decirse allí que el texto es contradictorio, sino que el texto ha analizado en su desarrollo una contradicción para encontrar una solución. Vamos a volver también sobre este punto cuando hablemos acerca del lenguaje normativo. Otra de las características es la característica de la precisión. Siempre están diciendo que el lenguaje debe ser preciso. Siempre, sin el mayor tipo de reflexión al respecto. Oye, tu lenguaje adolece de falta de precisión, ¿no? Pero me estás hablando de manera imprecisa. Un ratito. Vamos a entrarle un poquito a este tema. Efectivamente, la idea de que un lenguaje sea, de que un texto escrito sea bien tratado, ¿no es cierto? Que tenga que ser claro, requiere utilizar el lenguaje con precisión, ¿no? No utilice el micro abierto, porque si no se distorsiona, ¿ya? Bueno, entonces, el punto es este, ¿no? Que, en primer lugar, el lenguaje tiene un carácter evocativo. Eso es como que 2 y 2 son 4. El lenguaje, ¿no es cierto?, evoca objetos de una realidad externa al hombre o de una realidad interna del hombre, ¿no? Hay un debate sobre si en realidad se trata de objetos externos o de objetos internos, porque en realidad, desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, uno conoce los objetos de afuera, pero los conoce en su interior, ¿no es cierto? Uno los construye en su interior. Bueno, pero ese es es un tema de carácter filosófico. Entonces, si yo evoco objetos, por ejemplo, digo la palabra pizarra, ¿no? Y evoco cualquier pizarra, ¿no es cierto?, como objeto, cualquier pizarra, ¿no? Ese objeto va siendo, valga la redundancia también, objeto de precisión. Objeto de precisión, es decir, la pizarra verde, entonces todas las negras quedan descartadas. La pizarra verde que está en un aula de clase, todas las pizarras que están en las casas quedan descartadas. La pizarra verde que está en un aula de clase de química, entonces ya no está en las otras clases, solamente en las de química donde hay un laboratorio. Allí está la pizarra, ¿no es cierto? Y si hay dos pizarras, se dice la pizarra que sirve para los cálculos químicos, ¿no es cierto? Y la otra pizarra que sirve para las clases, o sea, para la parte teórica, etcétera, de los asuntos. Entonces ya estamos previendo. Vamos construyendo el objeto. El lenguaje nos permite ir construyendo el objeto. Esa construcción del objeto hace que el lenguaje sea impreciso por naturaleza. Porque nunca vamos a tener el objeto en su totalidad.
siempre nos vamos a ir acercando al objeto. Ernst Cassirer, un filósofo alemán, ¿no es cierto?, decía que el lenguaje es el que posibilita la construcción del mundo de los objetos. Claro, es el que nos permite referirnos a los objetos, pero al mismo tiempo los vamos construyendo en su visión. Construyendo en su visión. O sea, una persona, y si da es el dinero, ¿no?, tiene un objeto de referencia, tiene como objeto de referencia el dinero asociado a la felicidad. Cuando pierde toda su plata, se da cuenta de que la felicidad no está hecha por el dinero y va construyendo el objeto. Vuelve a tener plata, no va a tener la misma relación con el dinero, ni va a decir que el dinero es la felicidad, va construyendo el objeto. Y en realidad la vida del hombre es una construcción del significado de su relación con los objetos de su experiencia, ¿no? Y entonces, ese tema, ¿no es cierto?, produce vaguedad en el lenguaje. Vaguedad. O sea, hay una forma de imprecisión, o sea, hay una falta de precisión que se produce por vaguedad. Es decir, cuando el objeto no está bien construido, cuando el objeto está tratando de ser construido. Eso significa... me están pidiendo un documento. No entiendo qué me quiere decir. Ya, pero apura, pues, hijito, que por tu culpa me están molestando. Apague su micro, ¿no? Bueno, entonces ese tema produce vaguedad. La vaguedad se produce cuando el lenguaje evoca un objeto, ¿no es cierto?, y como no lo puede evocar en su totalidad, siempre queda algo, ¿no es cierto?, que permite ir construyendo la imagen que tenemos de este objeto. Esa es la vaguedad. Pero podemos hablar también de la ambigüedad para tener una de las características de la imprecisión, o sea, de la falta de precisión, ¿no es cierto? También podemos hablar de la ambigüedad, ¿no es cierto? La ambigüedad se da cuando dos cosas pueden ser entendidas de diferente, cuando hay significados de las palabras que las hacen entender de diferente manera, ¿no? Si yo digo la llama está corriendo, ¿no?, puede ser que me refiero al auquénido que está corriendo. Y puedo decir también que hay un incendio y que el fuego se está extendiendo. Ese es su significado. O sea, la llama, ¿no es cierto?, de la vela se ha caído, etcétera. No, está corriendo. Ahí evidentemente hay una ambigüedad. No quiero decir esto que la ambigüedad no tenga que ver con la vaguedad. No, eso no quiere decir. Evidentemente hay relación. Pero lo que quiero decir es que propiamente la ambigüedad se da porque existen significados que pueden ser interpretados. O sea, hay mensajes que pueden ser interpretados de dos formas, por razones semánticas, por razones de los significados de las palabras. Y hay otros casos en los cuales, ¿no es cierto?, los significados no pueden precisarse porque el objeto no está claro. A eso se llama vaguedad. Entonces, si pretendemos que hay un lenguaje preciso, tenemos que ser conscientes de que el lenguaje es ambiguo y es vago, o sea, en el sentido de que tiene vaguedad, por naturaleza. Por naturaleza. ¿No es cierto? Y que el hombre está buscando constantemente de precisar su mensaje. En el lenguaje común y corriente, que es de lo que estamos hablando hasta ahora, ¿no es cierto?, en el lenguaje común y corriente, lo que se está tratando de manera desesperada, ¿no es cierto?, es de obtener precisión respecto de los mensajes. Y siempre hay un recurso en el lenguaje oral, ¿no es cierto? En el lenguaje oral hay un recurso que es el famoso recurso del feedback, ¿no? ¿Qué? ¿Tú me quieres decir esto? No, espérate un ratito, lo que te quiero decir es esto, lo otro. Y viene una explicación sobre el uso de los términos. Ya sea porque se dijo de forma ambigua, ya sea porque se dijo de forma vaga. ¿No? Entonces, esto es un asunto importante de tener en cuenta cuando uno está armando los textos. Ya hemos hablado acerca de la claridad, hemos hablado acerca de la coherencia, hemos hablado acerca de la precisión, y ahora hablemos un poco acerca de la concisión. O sea,
el lenguaje debe tener la menor cantidad de palabras que sean necesarias. Perfecto. Si uno quiere hablar acerca de algo, tiene que decir, ¿no es cierto?, las cosas con la menor cantidad de palabras, es decir, de manera concisa. No es lo mismo preciso que conciso. No es lo mismo, ¿no? Entonces, la precisión se refiere a la menor cantidad de palabras para emitir el mensaje de una manera que sea precisa y coherente. ¿No es cierto? De eso se trata. Entonces, si yo digo que estamos ante un lenguaje conciso, ¿no es cierto? En el lenguaje del derecho, este es un principio que debe primar. Pero en la literatura no. ¿Por qué en la literatura un lenguaje tiene que ser conciso? ¿No es cierto? En la literatura tiene que haber descripción, en la literatura tiene que haber diálogos, en la literatura tiene que haber monólogos interiores, ¿no es cierto? Monólogos interiores, descripciones de los lugares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Descripciones no solamente de los lugares físicos, digamos, sino también de los lugares psicológicos, como hace Dostoyevsky, ¿no? Cuando mata a la prestamista, el protagonista de Crimen y Castigo, ¿no? Dostoyevsky hace una larga descripción de sentimiento de culpa, de contradicción, etcétera, que está en el interior de la persona, y no necesariamente lo hace de manera concisa porque no lo puede hacer de manera concisa. En la literatura, la concisión no es una virtud, por lo menos predominante. ¿No? Después hay dos características con esto voy a terminar esta primera parte, ¿no? Hay dos características del lenguaje escrito, ¿no es cierto?, que son la propiedad en el uso del lenguaje, ¿no? Una es la propiedad en el uso del lenguaje y la otra es su sustrato cultural. Fíjense ustedes, estoy armando un texto y digo, para tomar un primer ejemplo, ¿no? El presidente cualquiera, Toledo, ¿no es cierto?, detentó el poder de tal año a tal año. Si yo miro el significado de la palabra detentar, la palabra detentar significa retener ilegítimamente el poder. ¿Toledo alguna vez ha detentado el poder? Sí. ¿Lo ha detentado ilegítimamente? No, porque fue fruto de las elecciones. Entonces no lo ha detentado, lo ha ejercido. Del general Velasco Alvarado, sí se puede decir que detentó el poder porque ejerció el poder durante 11 años, ¿no es cierto?, por medio de un golpe de Estado. El primer Fujimori detentó el poder, no detentó el poder. El segundo Fujimori sí, el segundo sí. Fue a raíz de un golpe de Estado, ¿no? El general Odría detentó el poder, sí, cuando dio un primer golpe de Estado. Cuando fue elegido, ya no detentó el poder porque estuvo ejerciendo legítimamente. Entonces, si yo digo que Alan García, que Ollanta Humala, ¿cómo se llama?, el actual presidente, Vizcarra, han detentado el poder, estoy en un error, porque han accedido a él legítimamente. Entonces, esa característica de usurpación que está en el significado de la palabra detentar no es aplicable a aquellos que han accedido por la vía legítima al poder. Es impropio ese uso del lenguaje. Es interesante también cómo ahora con la influencia de esta terminología norteamericana, sobre todo empresarial, ¿no?, las personas dicen, oye, tienes que ser un vendedor más agresivo, tienes que ser un gerente más agresivo. Si uno mira la palabra agresivo y la observa en sus rasgos semánticos correspondientes, ¿no?, en su significado, ¿no?, agresivo es el que actúa con violencia.
Entonces, un vendedor lo que tiene que hacer, según esta acepción, ¿no es cierto?, es ir donde su cliente y decir, o me compras o me compras. Y si no me compras, te rompo el alma. Se acabó porque yo tengo que ser un vendedor agresivo. No. ¿Por qué no podemos intercambiar agresivo con otras palabras, como por ejemplo audaz, como por ejemplo persistente, ¿no? Como por ejemplo creativo, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que cambiarlo por agresivo? Es impropio ese uso del lenguaje. En castellano, aggressive, que es en inglés osado, ¿no es cierto? Osado, ¿no? Y además impulsivo, ¿no? Pero no necesariamente golpeador, ¿no? Eso en castellano no funciona. Es una traducción por el sonido, ¿no? Como por ejemplo, tú eres una persona lujuriosa. A veces se escucha a veces tontería, ¿no? De una palabra, tú eres una persona lujuriosa. La persona dice, yo no soy una persona lujuriosa. ¿Cómo no vas a ser una persona lujuriosa si te gustan las joyas? Joyas, una persona que le gustan las joyas en inglés, es una persona que se aviene con un término que es luxury, ¿no? Luxury se escribe, ¿no? Y lo han traducido como lujurioso. ¿En qué lógica cabe eso? Lujurioso significa el que le gusta la lujuria, ¿no es cierto? Ese es el que hace uso de actos lujuriosos, ¿no es cierto? Que están relacionados con la lujuria, actos sexuales, etc., ¿no? Entonces, ese tema no tiene que ver nada con luxury en inglés, que significa que le gustan las joyas, ¿no? Que le gusta un poco la ostentación, ¿no? Y lo han traducido muy mal y han dado lugar a un uso impropio del manejo del lenguaje, ¿no? Y la última característica que debe tener una buena redacción, o sea, debe tenerse en cuenta, es el ámbito cultural, ¿no? Ya le señalaba yo esta cuestión de vacancia, no vacancia, qué cosa está detrás, etcétera, etcétera. Pues pongo este siguiente ejemplo. Me voy a los carnavales de Río y entonces dos señoras opinan, qué barbaridad, se va a ese lugar de perdición, ¿no es cierto? Se va a ese lugar donde la gente no tiene respeto por nadie, se ha perdido el sentido de la autoridad, ya no hay reglas para nada, es una perversión sexual increíble, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Cómo pueden gastar su plata en esas estupideces? Dice, qué barbaridad, está significando que la señora tiene una reflexión sobre ese hecho de la realidad que es el tirar agua, a veces algunas tiran tierra, otros utilizan defecación, etcétera, ¿no? O sea, se meten a las tierras de otros, les roban, ¿no? Etcétera. Todo eso sucede, se permite con cierta tolerancia, se permite en los carnavales, ¿no? El respeto a la autoridad y todo eso, ¿no? Y entonces, como es un desmadre, entonces los carnavales están mal. La otra señora dice, no, a mí me parece que está bien ir a los carnavales porque, bueno, por último uno se divierte ahí, se distiende un poco, que no sé cuánto, que por aquí y por allá. No todo en la vida es seriedad. Y de repente, esta señora lo que está pensando, porque es antropóloga, ¿no es cierto? Está pensando de que en los carnavales se reproduce una ley del universo, que es la ley del caos, que se alterna a la ley del orden, y que solamente se da en ese momento de febrero a marzo, porque existe un equinoccio, si no me equivoco, ¿no? Y entonces el mundo se está regenerando y el hombre se está regenerando con el mundo. Y entonces, para que haya regeneración, tiene que haber caos. Y es otra interpretación, es otro mundo cultural el que está a la base de la evaluación de un hecho que se llama carnaval. ¿Se dan cuenta? Un hecho que se llama carnaval. Yo sé que el segundo no, no tiene relevancia en nuestro tipo de sociedad, pero no hace mucho, hace 200 años atrás,
o 300 años atrás, muchos entendían así el carnaval, ¿no? Entonces, ese tema es un tema que tiene por debajo un sustrato cultural, es decir, una manera de mirar los hechos del mundo. Y cada vez que uno escribe, está plasmando su visión del mundo de manera directa a través del lenguaje o de manera subsumida, ¿no? De manera presupuesta, en razón de unas presuposiciones. Entonces, si uno dice que quiere tener un lenguaje claro para retomar estas características de la redacción, de esta cosa compleja que es construir un texto, ¿no? Tiene que saber que no puede incurrir en contradicciones, que tiene que disminuir enormemente las ambigüedades y las vaguedades del lenguaje, que tiene que realizar un trabajo de concisión, ¿no es cierto? En primer lugar, ¿no? Y de ampliación de esa concisión si es que en la modalidad del lenguaje que está utilizando se lo da, ¿no es cierto? Tiene que saber de que tiene que utilizar los términos con propiedad y tiene que saber que hay un sustrato cultural abajo, ¿no es cierto? Que si lo desconoce no le va a permitir claridad. Habrá mayor claridad si es que el lenguaje es coherente, si es que es preciso, si es que es conciso, si es que es propio y si hay conocimiento de esa porción o parte de la realidad, ¿no es cierto?, de la cual se quiere tratar. Entonces, la claridad es algo que se construye, ¿no es cierto? La claridad no es algo que se consigue. Uno no redacta una sola vez, uno escribe varias veces y llega a redactar y va perfeccionando el texto. Si ustedes creen que van a poder hacer un proyecto de ley con la primera idea que se les ocurre, están equivocados. Con la primera redacción que ya está ya. Ya puse mis articulitos, ya estoy feliz. No es así. No es así. ¿No? Y entonces aquí estamos hablando de niveles de competencia lingüística, ¿no? De niveles de competencia lingüística que tienen que ver con todos estos elementos, con los elementos fónicos, con los elementos semánticos, con los elementos sintácticos, ¿no es cierto?, con los elementos lógicos referidos a la temporalidad, la particularidad, la generalidad, etcétera. El hecho de poner en acto algo o tener probabilidades de que se realice, si estoy hablando en referencia a algo concreto o algo abstracto, etcétera, en esta relación de abstracto-concreto, etcétera, ¿no? Y si estoy hablando, y si todo eso lo quiero articular con claridad, tengo que tener un lenguaje coherente, tengo que tener un lenguaje preciso, tengo que tener un lenguaje conciso de principio, ¿no es cierto? Tengo que tener un lenguaje propio, y tengo que tener un conocimiento de la realidad que me permita articular todo eso. Ese es el sustrato cultural. La cultura no es sino una visión de la realidad, no es una acumulación de conocimiento. Estoy utilizando cultura en el sentido antropológico del término, ¿no? Y ahora entremos un poco al lenguaje normativo, ¿no?, que es nuestro interés. Fíjense bien, el lenguaje normativo tiene que tener todas estas características, todos estos componentes, ¿no es cierto? Y tiene todos esos componentes y tiene que apuntar a estas características de claridad, ¿no es cierto?, de coherencia, de concisión, de precisión, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que apuntar a eso. Pero además, el lenguaje normativo tiene que ser entendido como un lenguaje especializado. No es un lenguaje común y corriente. Aquí, en el lenguaje normativo, se aplican los criterios de la redacción general para la construcción de las normas, pero teniendo en cuenta las características propias del lenguaje normativo. ¿Cuáles son estas características del lenguaje normativo? En primer lugar, el lenguaje normativo es un lenguaje especializado. O sea, no es el lenguaje común y corriente, no es el lenguaje donde yo todos los días estoy, no es el lenguaje con el cual yo todos los días estoy tratando de comunicarme en mi mundo habitual. Se estudia derecho. ¿Por qué se estudia derecho? Porque hay categorías jurídicas. Se estudia derecho porque hay educación. Se estudia derecho porque tiene que verse con la naturaleza de las normas. Se estudia derecho porque hay una jurisdicción supranacional. Se estudia derecho, etcétera. ¿No es cierto?
Y todo eso constituye, se articula una lógica jurídica que es propia solamente del derecho, ¿no? Y entonces, si yo no tengo los conocimientos básicos de derecho, ¿no es cierto?, no puede decir que puedo moverme con una cierta soltura, ¿no es cierto?, dentro del lenguaje propiamente normativo. Y entonces, ¿en qué consiste que el lenguaje es especializado? En que los contenidos del lenguaje coloquial son enriquecidos, son enriquecidos. Existe una densificación de los contenidos del lenguaje coloquial. Le voy a poner un par de ejemplos. Ustedes trabajan en el Parlamento y entonces tenemos la institución jurídica de la reconsideración. En el lenguaje coloquial, reconsideración es el acto por el cual se vuelve a considerar. Entonces yo le digo a una persona, tú has tomado esa decisión, te pido que lo consideres nuevamente y que la reconsideres. Porque la verdad es que yo no veo claro que esa sea una buena decisión. Reconsidérala. Y nada más. Pero si en el derecho parlamentario, para hablar de esta rama del derecho que nos interesa, se plantea una reconsideración, esa reconsideración no solamente significa volver a considerar, no solamente significa volver a considerar, sino que hay condiciones que son parte de ese campo semántico propio del derecho, ¿no? El campo de significado propio del derecho, volver a considerar, ¿no?, que son ineludibles. Por ejemplo, si yo voy a pedir la reconsideración de una votación, tiene que haber habido votación. Esto que parece obvio es un rasgo semántico de la reconsideración de un acuerdo. Pido la reconsideración de la votación del día tal en el pleno del Congreso sobre el proyecto tal. Tienen que haber esos rasgos de una votación y sobre un proyecto determinado o sobre un dictamen determinado. Si esa es la comisión, es sobre el predictamen. ¿No es cierto? Muy bien. Es decir, no es meramente volver a considerar, sino volver a considerar la votación. Pero puedo tener otra acepción jurídica, que es la reconsideración de observación presidencial. ¿Verdad? Para que haya una reconsideración de observación presidencial, tiene que haber habido observación presidencial. Y para que haya observación presidencial, tiene que haber habido ley formal, no ley vigente. Ley formal aprobada por el Congreso. Si no hay esos rasgos, no puede existir reconsideración de observación presidencial. Entonces el lenguaje está enriquecido. El lenguaje está densificado en el lenguaje jurídico. Si hablamos en el ámbito administrativo, no puede haber reconsideración si es que no hay una primera resolución, ¿no? Tiene que haber resolución para que pueda haber reconsideración. En consecuencia, no es volver solamente a considerar, sino volver a considerar una resolución. En el derecho parlamentario tiene que haber habido una votación, tiene que haber habido una observación presidencial, etc. Esas condiciones son indispensables para hablar de reconsideración en el ámbito jurídico, ¿verdad? En el ámbito normativo. Por ejemplo, una cuestión tan simple como una cuestión previa, ¿no? Como una cuestión previa. La cuestión previa se realiza en cualquier momento del debate. Tiene que haber debate. Si no, no hay cuestión previa. Tiene que haber debate. Por eso es que el presidente hace bien al decir que la reconsideración no procede cuando no hay nada en debate, porque no se cumple con la condición. Esa condición es parte del contenido semántico de la institución jurídica, de la institución, ¿no es cierto?, cuestión previa. Cuestión previa. Bueno, y se puede seguir
reflexionando sobre este tema, digamos, con una reflexión sobre la abstención, y abstenerse es lo mismo que votar. ¿Cómo hacer lo mismo? La abstención implica un acto previo a determinar si se vota o si no se vota. Y si es un acto previo, ¿no es cierto?, no puede ser la votación misma. La votación solamente se puede dar si es que uno decide votar, porque si decide abstenerse, no vota, pues. Y entonces, ¿por qué se juntan abstenciones y votaciones? Por error. Eso constituye un error. Debe haber un tratamiento distinto de la abstención. Y así podríamos seguir hablando de cómo se va densificando, ¿no? De cómo se va densificando el lenguaje normativo, ¿no? Y en este caso, más propiamente el del derecho parlamentario. La otra característica del lenguaje normativo es que es un lenguaje jerarquizado. A nadie de ustedes les escapará que la Constitución es el más alto nivel jerárquico y es que después le sigue la ley y todas las disposiciones que tienen rango de ley, ¿no es cierto? Y que después ya se va desagregando. En el Poder Ejecutivo tenemos los decretos supremos, en el Poder Legislativo tenemos los acuerdos de Consejo Directivo, ¿no es cierto? En las regiones tenemos las ordenanzas, en los municipios tenemos las ordenanzas, etcétera, etcétera. Pero ninguno de ellos puede contradecir al de orden superior y nadie puede contradecir a la Constitución. Esa es, digamos, la característica propia del lenguaje normativo, que es un lenguaje coercitivo. La otra característica del lenguaje normativo es que es un lenguaje que tiene que estar legitimado. Y cuando ustedes me hablan de lenguaje legitimado, ¿no? O mejor dicho, cuando ustedes se refieren al lenguaje legitimado, o cuando nosotros nos referimos al lenguaje legitimado, inmediatamente viene a nuestra atención, ¿no es cierto?, la relación con el pueblo. O sea, tiene que haber aceptación popular. Esta norma de acá, ¿no?, lenguaje normativo, ¿no?, esta norma de acá, tiene que tener aceptación social. Y si no la tiene, no está legitimada. Esto merece una reflexión particular, pero ya el tiempo nos está ganando, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que la legitimidad de una norma, la legitimidad del lenguaje normativo, se puede dar por una aceptación de carácter social, sí, se puede. Pero se da sobre todo por su origen. El origen de una norma tiene que ser un origen legítimo. Es decir, ¿qué significa que una norma tiene origen legítimo? Que está dada por el ente competente para darla. El Parlamento puede dar leyes, el Ejecutivo no. Por lo tanto, si el Parlamento da una ley, nadie tiene por qué obedecerla. Perdón, si el Ejecutivo da una ley, nadie tiene por qué obedecerla. ¿Por qué? Porque no es el órgano competente y en consecuencia el origen de esa norma no es legítimo. Si el Parlamento quiere dar un decreto supremo o derogar un decreto supremo, esa norma no tiene legitimidad. ¿Por qué? Porque la derogación del decreto supremo le corresponde al Poder Ejecutivo. Si uno da la ley y resulta que la ley ha cambiado las reglas de la anterior, las ha modificado, el Ejecutivo tiene que modificar el decreto supremo o derogarlo, pero no nosotros. O sea, no nosotros como Parlamento. A eso me refiero. ¿No? De manera tal que si el Parlamento quiere derogar una resolución regional, si quiere derogar una ordenanza municipal, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Y acá no hay que el principio de que el que puede lo más puede lo menos, etcétera. No, no, no. Acá hay el principio de invasión de competencia de fueros, que es el predominante. ¿No? Y lo último, bueno, lo penúltimo es que el derecho está sujeto, ¿no es cierto?, a principios éticos. Yo hablaba con el profesor, con el ingeniero, perdón,
José Carlos Aldarriaga, y le decía que había conseguido un video sobre cómo se reflexionaba de manera tan interesante en razón del Código Civil, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre el hecho de que una persona había matado a sus padres y había solicitado la herencia correspondiente. En el Código Civil no dice para nada de que el que comete un acto ilícito no puede pedir, ¿no es cierto?, algo que lícitamente le corresponde, cuando el acto ilícito tiene esa finalidad, ¿no? Y resulta que una señora había matado a su madre, ¿no es cierto?, para conservar la herencia. Y lo dijo, yo maté a mi madre para proteger mi herencia. ¿Cómo falla el juez? No se puede cometer un acto ilícito, ¿no es cierto?, para conseguir un fin lícito. No se puede. ¿Y eso qué cosa es? No está indicado en ninguna norma. Es un acto de valor, es una valoración que tiene el juez. Un valor que tiene el juez. ¿Cierto? El juez dice, no se puede hacer una cosa así. Y en consecuencia le denegó la posibilidad de que fuera el heredero. O perdón, la heredera en este caso. ¿No? Eso es cuando el derecho ya no puede, tiene que acudir a valores. ¿No es cierto? Claro, algunos reducen esos valores a los métodos de interpretación, pero los métodos de interpretación se mueven dentro del ámbito de las relaciones normativas. Cuando entramos en la lógica jurídica, cuando entramos en el nivel de las valoraciones, estamos ya un poco entrando y saliendo de ese mundo. Y una última característica es la temporalidad. O sea, las normas tienen carácter permanente o tienen carácter transitorio. Y esto lo vamos a ver con detenimiento en la próxima clase, porque en la próxima clase vamos a hablar exclusivamente, el próximo viernes, acerca de los proyectos de ley. Y les sugiero que a ese respecto revise bien el formato de proyecto de ley que se les ha entregado, porque eso es clave, ¿no es cierto?, para entender cómo se va armando el proyecto. De eso nos vamos a preocupar en la próxima clase. ¿Ya? Dejo algunos asuntos pendientes para el inicio de la próxima porque nos está venciendo la hora y porque además tengo especial interés en saber si ustedes han realizado algunas preguntas, ¿no?, que yo pueda responder, ¿no? A ver qué dice el chat. Ah, sí, el señor John Zárate me habló acerca de la semiótica, de la visión semiótica del derecho, ¿no? Eso lo discutiremos en el foro, ¿no? A ver, ¿quién más desea hacer alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas acá. ¿Alguno quiere activar su micro y preguntar? Marcián Aleman, ¿desea hacer uso de la palabra? Sí, profesor Oviedo, muchas gracias ante todo por su exposición. Para mí, y si me equivoco, corríjame por favor, queda claro que el lenguaje normativo es un lenguaje jerárquico, ¿no? Tiene rango de ley, son de orden jerárquico porque es superior, ¿no?, en base a la constitución política y a nuestra legislación. Y lo último que usted pudo precisar, que también se basa en principios éticos. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. Perfecto, sí. Muchas gracias. Eso quería aclarar. No, qué ocurrencia. Concurrencia. Esas son dos características, además de otras, ¿no? Además de otras. Sí. Aquí, don Armando Chupillón. ¿Usted ha trabajado antes en el Congreso, don Armando?
Claro, don Armando Chupillón me dice que efectivamente las características del lenguaje normativo son enumeradas, ¿no? Tal como yo lo he hecho, seguramente dirá, pero ¿por qué es oscuro y es ambiguo? Claro, y si no fuera ambiguo, ¿para qué para qué vamos a utilizar los métodos de interpretación? En la conciencia de que las normas son textos no es frecuente. Solamente se dice que para que la norma sea de conocimiento público hay que publicarla. ¿Y cómo la publican? Como texto, pues. Como texto la publican, ¿no? Y el texto ese utiliza el lenguaje coloquial y lo convierte en lenguaje normativo, ¿no es cierto? Según la lógica del lenguaje normativo, pero eso no significa que su referencia, ¿no es cierto? O que los significados de las palabras, su ambigüedad, ¿no es cierto?, no existan. Y de hecho, hay muchos casos en el derecho donde la ambigüedad o la vaguedad de los textos, ¿no es cierto?, dan origen a interpretaciones distintas por parte de los operadores del derecho, sea en sede administrativa o en sede judicial. ¿No es cierto? Bueno, también puede ser en sede parlamentaria, ¿no? Entonces, el profesor Laporta, a que ustedes deben leer con detenimiento, dice, es muy probable que siendo el texto normativo claro, ¿no es cierto?, es muy probable que se vea como un texto oscuro e inentendible. Estoy parafraseándolo, ¿eh? No estoy diciendo exactamente, estoy parafraseándolo. Y es claro, porque en los niveles de competencia lingüístico son diferentes a si uno ha estudiado Derecho o si no ha estudiado Derecho. Y entonces, para alguien que no ha estudiado Derecho, no digo formalmente, también puede ser informalmente, ¿no?, que si ha estudiado informalmente Derecho, ¿no?, el significado puede ser muy accesible. Quizás baste poco para que lo entienda con propiedad, pero el que no tiene ningún acercamiento al derecho lee por primera vez el texto y no entiende nada, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de un lenguaje especializado, ¿no? Entonces, esa idea de que la claridad y que el lenguaje del derecho debe ser entendido por todos es una idea que supone una traducción del lenguaje del derecho al lenguaje coloquial. Eso es lo que se llama en lingüística intratraducción, ¿no? Intratraducción. Una traducción al interior del mismo lenguaje, ¿no? Del mismo idioma. Entonces, esa traducción supone una explicación. Y supone una explicación con la característica de la difusión. No una explicación para los que saben. Es una explicación para los que no saben derecho. Bueno, en ese plan escribiremos pues 800 libros y como en el Perú se lee muy poco, la explicación no servirá de muy poco. Pero el Parlamento allí tiene una misión. Cada vez que saca una norma, tiene que hacerle el seguimiento a la norma y tiene que explicar a los usuarios de esa norma en qué sentido debe entenderse esa norma. Lo que falta allí es que el Parlamento tenga una idea clara de las normas que aprueba y que esa idea clara de las normas que aprueba las transmita, ¿no es cierto?, las transmita a través de los medios de comunicación, de los medios que estimen más convenientes para hacer que esas normas sean entendibles. Pero es que se trata de un lenguaje especializado, es un lenguaje especializado. Y que no todo el mundo tiene que entenderlo a la primera, no todo el mundo tiene, sino nadie lo va a entender a la primera si es que no conoce la lógica jurídica. No lo va a entender. Estoy en contra de aquellos que creen que hay que hacer del lenguaje jurídico un lenguaje llano. Vayan ustedes a explicarle a un neófito, ¿no es cierto?, en qué consiste la prescripción adquisitiva de dominio. ¿No? ¿Hay alguna pregunta? Don Armando
Chupillón, discúlpeme usted. Sí, sí. Quisiera preguntar. Sí, ha trabajado antes del Congreso, ¿no? Porque yo conocí a un doctor Chupillón que trabajaba en el Congreso, pero no sé si sea usted porque no me acuerdo de su nombre. Bueno, Ismael Vázquez. No, Sí, claro. Aquí Ismael Vázquez, si la intratraducción debe estar incluida en la redacción para la intratraducción es una o sea, forma hace que pase lo otro y aquello. De ahora en adelante no se puede hacer esto. Y esto sí está permitido, esto está prohibido. Yo creo que ahora, mirado desde otro punto de vista de traducción, constantemente mientras está escribiendo el proyecto de ley, ¿no? O está haciendo la evaluación del proyecto, lo que fuera. Hay una intratraducción, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiere decir con esto? ¿Qué cosa quiere decir con esto? ¿Qué cosa quiere decir con esto? Es decir, o de entender, ¿no? O de entender lo que el otro quiere decir, ¿no? Don Olimpio Guaraca, qué gusto de saludarlo. Qué gusto de... Voy a responder su pregunta en la próxima clase. ¿Ya? No me tiempo, pero esta pregunta es muy buena pregunta. Y la voy a tener que saludarlo, ¿eh? De verdad, me da mucho gusto. El promesa de la característica que sea conciso, ¿podría originar problemas de entendimiento normal? Sí, podría. Podría, si es que no se utiliza bien la concisión. Mire, esto es una muy buena pregunta, don José. Es una muy buena pregunta. ¿Y sabe por qué? Porque las características están relacionadas entre ellas, o sea, la claridad, la coherencia, están todas presentes, pero hay una predominante. Si hay que preferir la claridad a la concisión, ¿se da cuenta? Si la concisión, ¿se da cuenta lo que quiero decir? Si la concisión es suficiente para que sea claro, si la concisión es suficiente para que sea preciso, hay que preferir la concisión. Ahí hay un juego de competencia lingüística, ¿no es cierto? Oye, así conciso está más claro, perfecto. No, no está claro, así conciso como lo has puesto, no está claro. Hay que preferir la claridad. Ahora, ¿por qué está claro? Porque no está preciso, entonces vamos a precisar. Y se precisa, y se prefiere la precisión a la concisión. Buena pregunta. Muy buena pregunta, don José. ¿No se escucha? Ana Sofía Hidalgo Munive. Me dice que no se escucha. ¿No me están escuchando? Sí, yo lo escucho, doctor. ¿No me escuchan? Sí lo escucho, doctor. Ah, perfecto, perfecto, ya. Sí se escucha claro. Ah, gracias, muy amable, porque me está diciendo Claro. Ana Sofía Hidalgo que... Sí, muy bien, José. Ana Sofía Hidalgo que no me... Bien, gracias.
Aquí don Armando Chupillón me Está está claro. muchas gracias, sí. No tengo más preguntas aquí en el chat, pero alguno de ustedes quisiera activar su micro y tenemos unos 10 minutos más para conversar, ¿sí? O ya no hay preguntas. La próxima clase nos vamos a meter en lo que es el proyecto de ley, ¿no? Quisiera preguntar, doctor. Aló, aló. Quisiera preguntar. Aló, quisiera preguntar. ¿Cómo sería? No, mira, les felicito por su Dígame, chat dígame. magistral, sus clases. Doctor, le habla Saturnino. Lo que quiero saber en el lenguaje, por ejemplo, ustedes es conciso, preciso, coherencia, que bien, pero el lenguaje coloquial, tradicional, hay veces la gente te escuchan por palabras más sencillas que las palabras lenguajes técnicas. Las diferencias es lo que quiero saber, doctor. ¿Quién me habla? ¿Saturnino? Sí, doctor. Saturnino le habla, doctor. Hola, Aló. Saturnino. Sí, doctor, felicito Gusto por su saludarte. ¿Cómo estás? clase, doctor. Verdad que sí, Gracias. buena clase, doctor. Y simplemente quiero saber lenguaje coloquial, ¿no? A veces cultural, sencillo, de que el pueblo, la gente te entiende, te escucha más. Y a veces la técnica, el lenguaje más técnico, norma, a veces no trata de entenderte bien en el pueblo, ¿no? Porque hay lenguaje que llega más pegado, igual la política, no sé, algo quiero saber enfocar en ese tema, doctor. Ya, está bien. Saturnino, el tema yo tengo de todos los días, ¿cierto? Un lenguaje de todos los días. Me levanto, le digo a mi esposa, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Has dormido bien? Etcétera, etcétera, ¿no? O que esto, que lo otro. El lenguaje coloquial, digamos. Familiar, si le digo, ¿cómo estás? Que esto, que lo otro, que por aquí y por allá, y empezamos a hablar acerca de los baches de Lima, de cómo está la política, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Muy bien. El lenguaje normativo es un lenguaje que tiene una significación especial. He dicho, para evitar la arbitrariedad, ha construido un tipo de lenguaje que tiende a ser un lenguaje dentro de determinados parámetros, dentro de determinadas circunstancias y posibilidades. ¿No es cierto? Y ese tipo de lenguaje para evitar la arbitrariedad. Entonces, no debe extrañar que un lenguaje de esa naturaleza no sea entendido por todos. De una política de difusión. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué? ¿Y por qué es diferente? ¿Por qué es especializado ese lenguaje? ¿No es cierto? Porque una de las características que tiene el lenguaje especializado, el lenguaje llano, una de las características es que permite mayor precisión, mayor a, no total precisión, mayor precisión. Y entonces allí se establece un principio que es el principio de seguridad jurídica, que indica que las instituciones jurídicas, o sea, las instituciones de derecho, son utilizadas con determinados significados que no son los coloquiales. Entonces, si una persona me dice, hay que pasar el lenguaje normativo, el lenguaje del derecho al lenguaje llano, ¿no es cierto? Eso no pasa de tener una buena intención. O sea, eso sencilla y únicamente significa no que
Así como ignora el lenguaje de la química y se toca cola, ¿no es cierto? Y así como ignora el lenguaje de la firma avión, y así como ignora el lenguaje de la genética, ¿no es cierto? Y no sabe si está comiendo o si está comiendo productos que son genéticamente modificados o no. ¿Se da cuenta? Es decir, todo requiere una explicación. El derecho también. Sobre elaboran el derecho y a los que aplican el derecho y a los que Profesor, se entrecorta. En el foro podemos seguir conversando sobre este tema, que me parece un tema muy interesante. ¿eh? Es un tema muy interesante. ¿Hay alguien más que desea hacer alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Le habla Huamán Ramírez Jocelyn. Tengo inconvenientes para preguntar por el chat. No puedo, por eso me tomo el atrevimiento en decírselo por aquí. Sí, una consulta. ¿Cómo se llama usted? Jocelyn ¿cómo se Huamán llama Ramírez. usted? Jocelyn Huamán Ramírez. No le escucho bien. Aló, hola. Jocelyn, ¿cómo está usted? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Interesante el día de hoy. Sí, le escucho, le escucho. Sí, mire, ¿es necesario o es fundamental? Pienso yo que sí, pero quisiera saber su opinión. La terminología según el asunto para uno dar un discurso o para redactar un documento. Sí, es muy importante. Si usted está ante... Fíjate que usted me está hablando de terminología. Claro. ¿Ah? De terminología. Cuando usted es abogada... No, soy obstetra. No, obstetra. Fíjese todo el lenguaje especializado que tienen las obstetras, ¿no? Vaya usted a... Hola. Pero a lo que voy es a esto, ¿no? Es muy importante porque la terminología lo que está haciendo es decir, nosotros los especialistas de esta rama entendemos en razón de estos términos tales hechos o tales y tales procedimientos. Entonces, eso es sumamente importante. Está en un discurso especializado, ¿no? Claro, si uno va a hablarle a gente que, digamos, es de diferentes especialidades, es mejor la terminología que sea más accesible, ¿no es cierto? O sea, abogados entre abogados tienen que hablar con su lenguaje especializado, ¿no es cierto? Claro. Juicio. No le van a contar el cuento al acusado o al que están defendiendo o al de que van a utilizar términos comunes y corrientes porque no, el jurado no está en esa lógica, está en una lógica jurídica, ¿no es cierto? Así que por ahí yo creo que usted tiene toda la razón. Ok. Muchas gracias. Buenas tardes. Última pregunta. Don Armando Chupillón me dice, el conocimiento de las reglas constitutivas entre el lenguaje común y el normativo se diferencia. Ah, muy buena pregunta. Porque el lenguaje coloquial se mueve según las reglas constitutivas del lenguaje coloquial. El castellano se reconoce como castellano porque se manejan las mismas reglas constitutivas del lenguaje, las mismas reglas que constituyen el lenguaje. Yo puedo entender, mejor dicho, yo puedo no saber de qué está hablando una persona, pero sé que está hablando castellano. Entonces le dice, repítame porque no entendió lo que me quiere decir, ¿no? Pero sé que está hablando castellano porque reconoce esas reglas constitutivas. Bueno, esas reglas constitutivas están en el lenguaje jurídico. Lo que pasa es que el lenguaje jurídico
ha permeado todas esas reglas constitutivas, y al permear esas reglas constitutivas, les ha dado una característica de especialización. Siempre será castellano, pero será castellano especializado. Buena pregunta, don Armando, ¿eh? Eso de las reglas constitutivas es muy interesante. Bueno, yo seguiría conversando con ustedes, pero tengo la impresión de que la plataforma tiene sus tiempos. Así que nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Muchas gracias, José. Sí. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos. Agradecerle, profesor. Muy buenas tardes. Su presencia el día de hoy. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, no se olviden, por favor, la próxima semana tenemos el foro de debates. Estén atentos, por favor, a la pregunta del foro, la cuestión de debate que planteará el profesor José Oviedo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, profesor. Qué ocurrencia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué ocurrencia. Buenas